Y este es Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, sobreviviente de hepatitis. ¿Cómo se curó? Cuente. No me he curado, aquí sigo con los indicadores hepáticos elevados, pero ahí voy. Pálido y flaco lo veo. Sí, oiga, me dio duro. Parece que la hepatitis cuando te da de niño, de joven, no es tan grave, pero a esta edad ya... A mí me dio a los 8 años y me curé en esa época con caramelos y descanso. ¿2 meses, okay? ¿Cuánto? Hace 57. Hace 57. Me ha costado. Estuve más de 2 semanas en cama, ¿no? Pero bueno, acá estoy. ¿Cómo así le dio hepatitis y no COVID? Si fue a los hospitales y andaba en todas partes. Lo mismo me pregunto yo, pero comí un ceviche de concha que me encanta y marché. ¿Ese fue su blindaje? O sea, con eso me contagié. Ok. Pero bueno, aquí estoy mejor, reactivándome poco a poco, como le digo Carlos, y a las órdenes. No, usted lo que está es en lo que anunció. Dijo que iba a explorar el camino electoral. Que iba a tratar de construir una plataforma, ¿no? Básicamente. Usó camino electoral. Pero no dije explorar, ¿no? Dije que construir un camino electoral a través de una plataforma de unidad. Y ayer le dijo a Tania Tinoco y le dijo después a María Fernanda Perrone que no necesariamente es para él. Entonces escuchen lo que le dijo a Tania Tinoco en Ecoavisa al mediodía. Y lo dije también cuando salí, ¿no? Ya vamos a ver eso. No, ya lo vamos a ver. Vamos. Vamos primero con lo que le dijo a Tania ayer. ¿No lo tienen? Ok, para cuando usted lo sabe, usted lo sabe. No, pero no, es que yo quiero citar sus términos textuales. Ok, ¿ya está? Sí. Vamos, dale. El sector público para servir. Hoy el mayor servicio que uno puede darle al país no está, en mi caso, en la vicepresidencia de la República desde mi punto de vista. Yo, en este tiempo, junto a muchos ecuatorianos, hemos logrado construir un espacio que hoy debe de ser utilizado para el bien del país. Y el bien del país se va a definir en las próximas elecciones. Yo dije que salía a construir un camino que nos lleve hacia un país de desarrollo, de prosperidad, de equidad, y eso estoy haciendo, tratando de encontrar esa unidad en beneficio del país, no necesariamente a favor mío. Y yo entiendo que todos tengan afanes presidencialistas, están en su derecho, pero ahorita más que en el deseo y en el derecho hay que pensar en el deber, y el deber es evitar que al Ecuador lo gobierne, discúlpeme que lo diga así, pero lo que ya hemos vivido, falta de libertad, atropello, abuso, autoritarismo. Este país necesita razón, este país necesita certidumbre, estabilidad, y lo radical no da esos elementos. Bien, ahí hay toda una plataforma de lanzamiento. Vamos en orden. Hemos construido un espacio. ¿Quiénes? Bueno, yo diría que el trabajo que hice, que tuve la oportunidad de hacer con la ciudadanía desde la vicepresidencia, me ha dado un espacio con el equipo que me acompañó, evidentemente, que hay que aprovecharlo en beneficio del país. Es decir, que su ejercicio de la vicepresidencia le creó un espacio a una expectativa electoral. No, me creó una adhesión ciudadana a una forma diferente de hacer las cosas, punto. Qué bien que lo reconoce. ¿Sabe por qué? Porque la adhesión es a usted. Y resulta que está construyendo un espacio no necesariamente para usted. ¿Qué le pasó? Porque usted no puede convocar a la gente a una unidad alrededor de uno. Pues es una posición de vanidad que yo no tengo. Le soy sincero. Y creo que si uno invita a los demás a unirse a algo, tiene que estar dispuesto a deponer posturas. Ya, hay que unirse para el desarrollo, la prosperidad y la equidad. Usted no puede invitar a alguien a una plataforma de unidad alrededor de uno. Pero eso es lo que la gente quiere en su caso. Hay que explorar hasta el final, sumar la mayor cantidad de fuerzas posibles, desde mi punto de vista, y en función de esas fuerzas, ver dentro de esa plataforma quién es la mejor opción hacia ese camino que describo. Explorar hasta el final. ¿Cuánto tiempo más va a explorar? No queda mucho, porque ya empiezan las democracias internas de los partidos. ¿Y qué se va a Machala? ¿A abrir una camaronera o una a vender motores, a vender motores. Bueno, es que estoy en esta dualidad de mi vida privada también, que es de la que vivo, digamos. No estoy en el comercio, en la comunicación, en la construcción. ¿Qué motores vende usted? Nosotros, ¿quiere la pauta? No, cuénteme qué motores vende usted. Motores para el sector agrícola. ¿Ah, sí? Claro, ese es Dinatec toda la vida, desde el 75, ahí está la cuña. Ok, ya. Se la debo. Usted dijo bien, no hay mucho tiempo. No hay. Ya. Y de hecho perdí, sí, porque estuve trabajando por teléfono con malestar 2 semanas importantísimas. Me da pena decirlo. ¿Trabajando haciendo qué? Conversando con líderes sociales, políticos, gremiales, sindicales, con todos. Usted le dijo ayer a Tania Tinoco que conversó con Jaime Nebot. Y con decenas de líderes más. ¿Conversó con Guillermo Lasso?
Con Guillermo Lasso no he conversado aún, indirectamente con gente de su partido, pero ellos tienen por ejemplo, ellos tienen una posición clara de no desistir de una candidatura. Entonces no hay nada que conversar. Eso es lo que le decía, si yo estaría en la misma posición, ¿de qué vamos a hablar? Ok, ¿conversó con Álvaro Noboa? Directamente con él 2 veces, me ha llamado. ¿Y? Conversado. La misma posición, apertura a tratar de construir una plataforma. Bueno, ¿sí sabe la diferencia entre sus preferencias y la de Álvaro Noboa? ¿En qué sentido? ¿En las mediciones que se hacen de encuestas? Sí conozco. Bueno, usted anda por el 18%, él por el 8 o 10%. Depende de la encuesta que vea. Y de las simulaciones que se hagan. De con quiénes hagan las simulaciones. Sí, o sea, yo creo que las encuestas son fotos del momento. En algunos casos sale con más números, a veces responden al interés del que las contrata. Pero son referencias importantes para tomar decisiones, sin duda, no lo podemos negar. Ya. No quiere que volvamos a lo que ya hemos vivido, dijo usted. Así describió al correísmo. Y luego citó algunas de sus características. Atropello, prepotencia, totalitarismo. ¿Por qué no citó corrupción? También la cito, por supuesto que sí. Pero en esa declaración no la citó. A mí me llamó la atención, no dijo corrupción. Pues se me habrá escapado, pero evidentemente la corrupción ha sido un mal endémico de nuestro país, agravado en esa década, tristemente agravado en esa década, y evidentemente, digo tristemente por el exceso de recursos que hubo, que muy bien podrían haber servido para sostener un desarrollo sostenible del país que hoy lamentablemente no tenemos. Bien, y no se trata, de culpar de todo al correísmo, pero sí se trata de entender con realidad qué es lo que ha pasado y comprender los errores del pasado para que sean una lección y no una sentencia, porque si nos quedamos solo en la crítica al error, se convierte en una sentencia y eso sería triste para el país. ¿Cuáles fueron los errores del pasado? Los que acabamos de describir. Para empezar, porque ese es un mal natural del populismo. Querer crear de forma irresponsable un ambiente de prosperidad que es solo percibido, pero no realmente conseguido. Es como que usted mañana en sus finanzas públicas, en sus finanzas personales, se gaste todo su sueldo en un carrazazazo y sus hijos ¿qué van a pensar? Ay, qué bien que le va a mi papi. Y al otro mes tiene que entregar el carro de vuelta. Fue una prosperidad percibida, no conseguida. Y la prosperidad se debe de construir en base a la sostenibilidad. Tarda más, sin duda que tarda más, pero lo que dura se construye poco a poco. El otro error fue, ya no en la parte económica, en la parte política, dividir mucho más el frente que se oponía a aquello y por esa vía facilitar las victorias que tuvo, más allá del fraude electoral que comenzó a hacer desde el 2009, concentrando el CNE y maniatando a los opositores. Pero es que evidentemente las prácticas autoritarias son eso. En alguna forma irrespeto. Son dictatoriales, ¿qué autoritarias? Bueno, el irrespeto. El autoritarismo es ejercer la ley al máximo de sus posibilidades. El totalitarismo es exceder los límites de la ley y eso es dictadura. Y yo creo que en algunos casos se excedió y habría que verlo detalle a detalle. En los de libertad de expresión usted fue de los que más lo criticó. Sin duda alguna. En algunos casos. Y fue posiblemente la principal razón por la cual decidí ingresar a cooperar, porque entendía que había un camino abierto para recuperar esas libertades. Ya vamos a ver esa parte. Pero a lo que voy es que se recuperó, pues. ¿Se recuperó qué? La libertad de expresión. Sí. Claramente y abiertamente. Se respetó. Realmente nunca las perdimos algunos, pero no se respetaba. ¿Okay? Un detalle antes de ir con Yolanda Torres. Jaime Nebot ha dejado claro que si ellos consideran su opción es para que vaya por su lista. Por su lista, las 6. ¿Ya? Eso significa perder ciertos apoyos y ganar otros. Si se da esa eventualidad, ¿qué decisión toma? Yo creo que solo por una lista es un error ir, no yo, cualquiera. Yo creo que hay que construir una plataforma de unidad y en eso estoy trabajando. Pero supone que no sería lo único de la coalición. Sí. ¿Perdón? No sería esa lista la única de la coalición. No. A ver, la coalición tiene un propósito, ¿ya? Que es evitar la dispersión y sumar voluntades para poder gobernar en paz. Correcto. Porque el país necesita unidad para poder salir adelante. Si usted no va a ir, perdóneme, quien sea que llegue el 21 a la presidencia, no tiene claro que esto no es del llanero solitario, que este es un país en donde tenemos que sumar todos esfuerzos y eso se debe demostrar desde el inicio de la campaña, enhorabuena. Ahora, si el Partido Social Cristiano en una coalición, digamos, ahuyenta a unos y puede atraer a otros, no lo sé, habría que medir, hay que valorarlo. De hecho, ahuyenta a unos y atrae a otros. Y lo que tengo claro es que no pueden pretender ellos, aunque hubiesen tenido candidato propio, que parece que no lo van a tener, que solo fuera su lista la que está en la coalición. Pues es una barbaridad. A mí me parecería un error estratégico. Y me parecería un error estratégico en función de esa dispersión, que es lo que a mí lo tengo me claro. ¿La unidad de quiénes? Bueno, de todos los que estén dispuestos, lejos de los radicalismos, porque todo el mundo habla del correísmo. Yo hablo de lo radical.
Lo radical es enemigo de lo racional, no importa la tendencia. Nosotros necesitamos llegar a ubicar lo racional. Todos los que estén dispuestos dentro o al margen de los radicalismos, o sea, ni extrema derecha ni extrema izquierda. Ningún extremo, póngale cualquier, los extremos no son viables. Los extremos no son viables. Okay. Ya, hasta allí, conmigo para empezar. Yolanda, tú lo estás escuchando al ex vicepresidente Sonnenholder. Prosigues con él a las 7:44 desde Quito tras estas primeras definiciones. Efectivamente, economista Sonnenholder, es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted. Es un gusto realmente. Encantado. Muchas gracias. En esta amplia convocatoria que usted propone, ¿ha conversado con líderes que representan el centro hacia la izquierda? No hablemos de extremos, sino del centro hacia la izquierda. ¿Ha hablado con movimiento indígena, por ejemplo? He hablado con algunos líderes del centro hacia la izquierda. Permítame, hay algunos que tal vez no harían público todavía estas conversaciones porque tendrían que primero hablar con sus bases, pero he hablado con movimientos indígenas. No con la CONAIE, pero sí con miembros, no como la CONAIE como tal a través de su presidente, que hoy entiendo que es el señor Vargas, pero sí con militantes, miembros de agrupaciones que pertenecen a la CONAIE y con otros movimientos indígenas, campesinos, sociales. He conversado y seguiré conversando. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Estarían dispuestos a sumarse a esta gran convocatoria de unidad nacional? En muchos casos sí, sin duda. Pero no tiene una respuesta de la oficialidad del movimiento indígena. Pero no es que hay un error generalizado de la ciudadanía. No hay un movimiento indígena, hay decenas de movimientos indígenas. Claro. Entonces, así es. Y de hecho la CONAIE como tal está conformada por diferentes agrupaciones y tienen diferentes liderazgos. Entonces, con todo se ha hecho un esfuerzo de conversar y hemos logrado posiblemente incluir muchos de ellos. Efectivamente, sin embargo, usted debe admitir que hay una cúpula política que es la que toma las decisiones en última instancia. Usted ha dicho que hará lo imposible para impedir que volvamos a lo mismo. Si se refiere al correísmo, como es obvio suponer, ¿qué le hace pensar que la derecha tiene alguna posibilidad en esta próxima elección? No le ponga nombre y apellido, porque el socialismo del siglo XXI está en Venezuela con un nombre, estuvo en Argentina con otro. Es el socialismo del siglo XXI, es un proyecto regional bien estructurado que se dedica a tomar el poder para los fines que ya aquí conocimos. Entonces, hablemos como eso, porque esa es la identificación que tiene. Okay. Y lo que le quería decir es que la dispersión es mucho más grande lejos de esa tendencia. Es mucho más grande. Y eso afecta las posibilidades electorales desde mi punto de vista. Es cierto que en las campañas presidenciales hay segundas vueltas y ahí se puede un poco corregir esa dispersión. Pero si la dispersión es muy grande, inclusive hay un riesgo de afectar la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. En este camino electoral que usted está promoviendo, así no sea usted la figura central, usted está promoviendo este acuerdo, este gran acuerdo nacional de tal manera de que se pueda neutralizar opciones que son extremistas. Pero, ¿cuál cree usted que es su peso específico en este escenario preelectoral? ¿Y desde dónde usted podrá hacer un mejor papel? ¿Siendo promotor en este tema o siendo candidato? Bueno, eso habría, una vez que esté armada esa plataforma, habría que valorarlo, habría que ver cuál es el rol y yo estoy dispuesto a jugar. Si me toca a mí ser aguatero, me pongo de aguatero, yo no tengo ningún problema en eso. Pero hay tiempo, a ver, hay tiempo para armar esa plataforma, estamos hablando que estamos como a 2 semanas para las inscripciones. Usted lo ha dicho, eso es el tiempo que hay, se ha avanzado bastante, pero no va a ser fácil y hay que ver al final del día quiénes realmente están dispuestos a deponer posiciones electorales. O sea, usted tendrá que escoger entre la plataforma, que probablemente no se podrá consolidar, o ser candidato. ¿Es así? Tendríamos que revisar, sí, yo voy a agotar todas las instancias para evitar la dispersión, sin duda. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias a usted, Yolanda, mucho gusto. Dentro de esas opciones, enseguida proseguimos con algo más tuyo, dentro de esas opciones, si la cosa va como usted dice, que no lo creo, dice, estoy dispuesto a ser aguatero, ok, ¿puede usted presidir la lista de asambleístas nacionales
de esa coalición, en lo cual haría usted un gran papel de locomotora y probablemente tendrían un bloque, o el bloque más numeroso, para no decirle mayoritario, el bloque más numeroso. Insisto, lo que sea lo más conveniente para el país, Carlos. Es así entonces, puede ser como opción. Lo que sea lo más Y conveniente. ser el para vicepresidente otra vez por elección popular, no puede. No, sí podría, pero ¿por qué no podría? Porque no se puede ser vicepresidente a periodo seguido. No, claro que sí. Son dos, es una reelección inmediata o no. Ah, no la tenía claro. Sí, sí, así También funciona. esa. Pudiera analizarlo, sí. Pero no digo que usted no es político. Pero, a ver, insisto, Carlos, yo creo que cualquier persona que hoy viva en nuestro país ecuatoriano no tiene que preocuparse por lo que va a ocurrir Usted en el los 21. políticos que usted no conozco, sus entrevistas en la radio eran así. Lo que pasa es que usted no es un político convencional. Está bien, pero... ¿Y por qué le molesta que le digan que es político? Yo soy un ciudadano que ingresó a aportar en la política y creo... ¿Haciendo qué? ¿Jugando fútbol? Y creo que... No, trabajando con honestidad, Haciendo con política austeridad, distinta, pues. de forma diferente. Y Por creo eso que le fue bien. Y creo, Carlos, que eso es lo que hay que hacer. Trabajar de esa forma, esa es mi visión. Ahora, lo que pasa es que usted ha cambiado de opinión varias veces. ¿En qué sentido? Allá lo va a ver. Estuvo en Veraz, poco tiempo después de ser elegido. Y fue cuando usted decía que usted ha entrado con el presidente y se irá con el presidente cuando él salga. Que no tenía otra visión en la mira. Luego quiero preguntarle por qué le ha cambiado su visión. Pero primero escúchese usted mismo, dele suave. Óigase. ¿Ya? Mi objetivo llevar más allá de estos 2 años y medio mis funciones. No es mi objetivo, Carlos. Lo he dicho el día que me posesioné. Esto es un paréntesis en mi vida. Sobre todo en mi vida empresarial, dije ahí en mi vida familiar en algo también, más que un paréntesis, es un cambio en mi vida familiar. ¿Tampoco es su objetivo suceder al presidente? Para nada. Usted lo dijo, e inclusive destacó que lo veía muy bien de salud y que estaba Mejor más que usted, sano que Tania y yo, le dijo cuando Sí, conversó. sí, sí. Es que es verdad, a ver, es un tema de él, de cómo él lleva la vida, de cómo él enfrenta los problemas. Yo asumo que la situación que él vivió hace 20 años. 751. No es mi objetivo llevar más allá de estos 2 años y medio mis funciones, que fueron nada más 1 año y pico. Año y ¿Por qué medio, cambió de opinión? Porque estoy diciendo que no es mi objetivo llevarlo más allá. ¿Y qué es lo que está contando que va a hacer? ¿Abrir un proceso electoral y ponerse en donde más le sirve al país? No he decidido yo, no he decidido yo continuar mis funciones aún. Estoy impulsando una plataforma, eso es lo que le he dicho. ¿Y para qué? ¿Para ser el aguatero en la plataforma? No maltrate nuestra inteligencia. Pues usted no me preguntó así. respecto a si yo quería suceder al presidente en función de una duda permanente En que la se segunda sembraba. parte sí, pero en la primera Perdón. dijo, no es mi objetivo llevar más allá de estos 2 años y medio mi función. Y aquí está en función política para ser candidato a presidente, vicepresidente, asambleísta nacional o aguatero. Sigo sin ser candidato a nada, Carlos. El día que yo cambie esa opinión, conversamos. Hoy todavía no es candidato noticia, pues. Pero Sí, ha cambiado sí, de sí, opinión. Usted dijo que su familia estaba antes, que tiene 2 niñas chiquitas. Y sigue estando antes, para mí. Y es una discusión familiar importante que tenemos desde el día que asumí la vicepresidencia Con de la esta República. responsabilidad Y en la para unidad mí- la ha postergado. Y para mí, el sacrificio de 1 año y medio, estar lejos de mis hijos, porque eso fue lo que me pasó, ha sido inmenso. Sí, Y hoy estas 2 semanas, 3 semanas que he podido estar con ellos, Sí. no tienen precio. yo lo sé. Entonces, son cosas que cada ser Yo lo humano siento. tiene que, dentro del corazón, tomar una decisión. La postura que yo tome, Carlos, y créame, porque hay una gran diferencia. Yo sí sé a lo que voy, si es que fuese a tomar esta decisión. ¿Ya? Yo sí sé a lo que voy. ¿Qué me quiere decir con eso? No, le quiero decir que esto es una discusión no de deseo, y la gente tal vez no lo entiende porque no lo tengo ni lo siento. Yo siento si fuese algo de ver, y no es lo mismo. ¿Qué quiere decir yo sí sé a lo que voy? Que la gente, vea, yo converso con líderes políticos y a veces siento, en otros evidentemente no por su experiencia, pero a veces siento alguna inocencia o algún tema de vanidad personal respecto a lo que significa estar en la O sea, presidencia de la no República. le interesa el asunto por la banda. Pero es que esas son banalidades de la vida, absurdas, que te toquen la trompeta y ¿Por te qué le suenen las interesa botas. la eventualidad? ¿Por qué? No, le estoy explicando. Porque si es que desde el deber sientes una obligación, ¿usted cree que a mí me interesaba? Oiga, sin saber a lo que venía, porque lo que nos ha tocado vivir no tiene precedentes en la historia. Usted Sí. sabía que iba a una crisis, pero no una pandemia. Pues. No, ni imagínense, ni lo de octubre, ni nada. Situaciones a las que todas, con responsabilidad, le puse el pecho siempre. Pero a lo que voy es que, sin saber a lo que iba. Pero aclaremos este punto. ¿Por qué el deber con la patria, con el país, con la sociedad, como lo llamemos, en este momento puede ser superior al deber con la familia del cual usted me hablaba? Perdón, de nuevo, volvemos a lo mismo. Mi deber con mi familia sigue siendo lo primero en mi vida.
y uno tiene que encontrar el equilibrio de la Y posibilidad volvemos a lo mismo. Yo le estoy diciendo que cuando usted ha asumido este camino en el que ya está, no sabemos cómo termine, eso significa seguir sacrificando a la familia que usted no quería sacrificar. por lo menos hasta dejar construida la plataforma, sin duda. Ok. Pero mi familia también, también sería un sacrificio familiar tener que sufrir que nuestro país pase por lo que pasaría si ocurriera lo que yo pienso que porque podría usted ocurrir. no se piensa ir a vivir a Miami. Porque yo aquí Ni a vivo, Alemania. aquí tengo mi patrimonio, mi familia y mi futuro. No y aquí hay- quiero que siga. No hay cosa más grande que darle a la familia un país vivible. Pero por eso estamos en este esfuerzo. Ok. Perdóneme, yo Sí. quiero que mis hijos, y yo siempre he dicho, lo más importante que uno tiene como padre de familia, lo más grande que uno tiene, es poder criar, como que decía yo, los políticos hablan de su legado y discuten su legado. El único legado que uno tiene son hijos bien criados que sirvan a este país. Pero a este, pues, Ok. a este. Veamos otras de sus palabras. Cuando Otto Sonnenhorner renunció en una intervención muy sobria con la bandera nacional atrás, se expresó así. Para aquellos que siguen intentando dividir usando las artimañas de la vieja política, se los diré por última vez. No soy candidato a nada, no pertenezco a ningún partido político. Siempre agradeceré al presidente Lenín Moreno y a quienes me dieron la oportunidad de servir a mi país desde la vicepresidencia de la República. No soy un político y creo que nunca lo seré. Soy un ciudadano que lleva poco más de un año demostrándole al país que sí se puede hacer política de forma diferente, haciendo siempre lo correcto por encima de lo popular. Mi principal objetivo desde un inicio fue salir de aquí como entré, con la frente en alto y de la mano de mi esposa. Quienes con mala fe quieren confundir mi trabajo con una campaña electoral es porque están acostumbrados a ver a políticos recorriendo el territorio solo en época de elección. Listo. ¿Y qué hizo que no tuviera que salir como entró? Sí de la mano de su esposa, sí con la frente en alto, pero no cumpliendo el ciclo. Usted dijo que se había cumplido ya un ciclo y que cree que podía servir más a ese objetivo desde afuera. ¿Qué hizo adentro que eso cambiara? Yo salí como entré, Carlos, discrepo con usted. Acabo de decirlo, Yo salí pero como no entré. al mismo Y- tiempo que el presidente. Yo no dije que yo no dije que iba a salir al mismo tiempo el presidente, dije que iba a salir como entré. Yo tampoco entré con el presidente, con todo el cariño. esa fue mi interpretación, Bueno, entonces. Ya. Yo salí como entré, Ok. con ¿Qué la hizo? frente en alto y de la mano de mi ¿Qué esposa. hizo que no valiera seguir sirviendo desde la vicepresidencia? Creo que el servicio hoy al país está, insisto, en lograr que en el 21 no retrocedamos. Eso es todo lo que Sí, yo pero ¿en creo. qué momento pensó eso usted en la vicepresidencia? Yo vengo pensando eso más o menos hace un mes, antes de salir. Porque no era posible impulsar una cuestión así dentro del gobierno. No, porque creo que hacer eso dentro del gobierno sí es irregular. Desde mi punto de vista, yo he sido un crítico grande a quienes han utilizado el Estado para hacer campaña y creo que lo sano, si uno va a impulsar algo fuera de la... porque eso no tiene nada que ver con Y la eso no fue lo que usted hizo a través de sus redes sociales. Cada cosa que hacía era una foto. Eso no es hacer campaña. No, eso es comunicar que es una obligación de un funcionario público lo que estás haciendo. Ve, ahí hay una mala interpretación. Si yo hubiese hecho las cosas mal, no hay foto que sirva, pues, Carlos. ¿Qué son mis fotos? Paseando, tomando cócteles. Mis fotos son en los hospitales poniéndole el pecho a la situación. Mis fotos son impulsando un país con honestidad, con trabajo y austeridad. Esas son mis fotos. Si a alguien le molesta, ya le dije por qué. Yo creo que ya está clarito explicado. Porque solo salen cuando están buscando un voto. Yo salí desde el primer día. Desde el primer día, ¿sabe qué pasa? Que Usted no- dejó de dirigir el COE Perdón. nacional para venir a enfrentar la pandemia en Guayaquil, pues no fue el único. Vino Juan Sebastián Roldán y en lo peor de la crisis estuvo Granda en el Hospital Los Heridos, tanto que me invitó a mí Y ahí. Jorge Guate también. Y Jorge, y le dije, ¿qué quieres que me enferme Y el, yo? y el gobernador del Guayas. Bueno, él siempre. Sí, muy bien. Pero no fue el muy único. trabajo. Pero a lo que voy, Carlos, es que vea la diferencia. Todos ellos publicaban su trabajo. Porque son funcionarios públicos, hay que hacerlo. Es tu obligación informar. Pero solo hay uno que está con los números que yo estoy. ¿Sabe por qué? No es porque yo... ¿Sabe por qué? No, me refiero a los ataques. ¿A Sí. quién atacan los políticos? Pues ¿sabe por qué también? Porque está con los números que está. De eso comentaré al final. Yolanda, hemos proseguido con la conversación y tú quieres hacer algunas acotaciones más. 7:58. Me tengo que ir a Machala. Ya se va a Machala. A vender motores. Vamos, Yolanda, dale. Sí, economista, la renuncia suya a la vicepresidencia provocó una serie de especulaciones, lo cual es inevitable, por cierto, siendo una figura pública. Hay quienes sostienen que se bajó del barco cuando ya estaba inundado,
otros dicen que prevaleció su ambición personal y algunos que la situación de relacionamiento interno con sus compañeros era insostenible. ¿Hay fundamento en alguna de estas suposiciones? Y por otro lado, ¿cree usted que su imagen sigue sin tacha una vez que usted renunció a la vicepresidencia? Deje los que especulen nomás, mi querida Yolanda, deje los que yo gozo, deje los que especulen, ahí que escriban. Yo no sé cuándo hablaron conmigo, son mis psicólogos, para saber por qué me fui. Solo mi esposa sabrá, que es la que duerme conmigo todas las noches, sabrá mis razones íntimas en algún caso. Increíble cómo la gente hace de psicólogo, increíble. Pero bueno, déjelos ahí nomás. Y mi imagen personal, créame, es la que es. Lo que la gente piense, está en su derecho a pensar lo que quiera, yo seguiré siendo yo. Yo sigo con la misma ropa con la que entré, lo que estoy es con 12 libras menos por la hepatitis, pero sigo siendo el mismo ser humano, el mismo ciudadano que siempre he sido. Economista, para muchos políticos el no haberse pronunciado a tiempo y haber permitido cierto tipo de especulaciones, eso les ha acompañado a través del tiempo. No es que con el tiempo las cosas se olvidan o se sobreponen otras cosas. Y siendo una figura pública, a veces sí también es un deber el comentar con la ciudadanía cuáles son las verdaderas motivaciones para tomar decisiones tan trascendentales como la que usted tomó. Yo he sido totalmente claro y transparente. Yo he sido totalmente claro y transparente. Mi explicación y todo está palabra por palabra, letra por letra, y hemos conversado aquí de las razones de mi salida. Y creo que ya profundizar más en eso es, insisto, seguirle haciendo caso a quienes quieren especular. Que especulen, déjenlo, que si eso los hace felices, déjenlos que sean felices. Muy bien, ojalá no sea una sombra gris que la acompañe a través del tiempo. No se preocupe, no me preocupan las sombras, hay bastante luz en la verdad y en la honestidad, no se preocupe. Muy bien, gracias. 8:01, tenemos una avalancha de preguntas, pero el vicepresidente tiene que irse y yo a formular algunas, confío en que no sea, el ex vicepresidente, perdón, que no sea la última que vuelva aquí Otto Sonnenholzner para una entrevista con esta intensidad y frontalidad que es útil para ustedes. Para que tomen una decisión cuando él tome la suya, más allá de la que ya ha tomado, que es abrir un camino electoral. Cuando él renunció, aparte de lo que vimos hace pocos instantes, hubo una... Perdón, pero el video que usted pasó no es de cuando yo renuncié. No es. Ese video que usted pasó es durante la pandemia. Cierto. No, vale la aclaración, ¿verdad? Fue un jueves en que su cadena salió a las 9 y la del presidente a las 8. Yo dije, qué desastre. Ya Sonnenholzner aparece como estadista justo cuando... No recuerdo ese... yo sí me acuerdo. Justo cuando se llama Michelena quería que no hable y se vea la diferencia, que el otro sea estadista y al presidente lo hacen decir unas cosas increíbles a las 8 y el que aparece como estadista a las 9 es Sonnenholzner. Y eso no es equivocación de él. Es de Michelena que quiso manejar la comunicación y hasta ahora mete mano en donde no debe. 8:02. Miren, hubo una intervención de él ahora sí cuando renunció. Tiene razón. Gracias por la corrección. Frente al ascensor de la vicepresidencia. Aquí la mostramos porque fue muy emotiva el inicio. Se quebró la voz, se sentía muy emocionado y muy agradecido. A partir de eso, hay un fragmento en donde él se refiere al equipo que encontró y que me interesa recordar ahora, después verán por qué. Meses. Aquí entramos con Claudia. En mi vida habíamos pisado este edificio. Jamás pensamos que íbamos a estar aquí. Y nos encontramos con gente de primera, gente comprometida con su país, que les había tocado tal vez cooperar con líderes en esta institución, que posiblemente no se merecían el respeto que ustedes les daban, pero venían a trabajar con compromiso, con conciencia de lo importante que es esta institución para el país. Ese testimonio me llamó la atención. Usted encontró gente muy valiosa y no era de su equipo, gente de primera, gente que había estado con 2 vicepresidentes enjuiciados por corrupción. ¿Qué revela esto respecto al Estado? Que esa gente de primera se deja mandar o desviar por los conductores o porque estos sobreponen a esa gente de primera el entorno que llevan y es quien los secuestra y los desvía.
Vea, ese fue un momento... Hasta ahora se emociona, ¿no? Sí, me emocioné. Lo veo con los ojos húmedos. Ese video no era público, yo no sé. Ese video era una intervención interna de agradecimiento con gente que se la ha jugado conmigo. Nada es privado hoy día. Pero es gente que grababa Carlos, con celulares. Es que lo que hemos vivido, pues esa gente, muchos de ellos se jugaron la vida conmigo, Carlos. ¿Murieron algunos? Se enfermaron muchos. Y yo... Ahí también digo algo, yo me sentía en alguna forma responsable de la situación de ellos, de sus familias. En algún momento más de la mitad de su equipo estuvo con COVID. El equipo de seguridad, Sí. Casi todos. Entonces, fue un momento especial, yo les quería agradecer. Cuando yo llegué, yo fui con 3 o 4 personas, el resto armé equipo con los que estaban ahí. Todo el mundo me decía, saca todos. Son de fulano, son de mengano, son de perencejo. Y yo decía, son seres humanos, son familias, son individuos, son profesionales, déjame conocerlos, déjame ver qué hacen bien, qué hacen mal. Todo el equipo de comunicación era de los 2 vicepresidentes anteriores. El famoso fotógrafo era de los 2 vicepresidentes anteriores. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Salvo digamos, yo llevé al asesor principal que me acompañó y listo. Entonces yo sí me llevé esa grata sorpresa. ¿Y por qué es? Vamos a mi pregunta, ¿qué es lo que falla? ¿Ellos al aceptar esas órdenes o en la cabeza no entender lo que ellos son? No necesariamente siempre están involucrados con las órdenes. O sea, ¿qué tiene que ver el equipo de comunicación? A eso voy. ¿Qué tiene que ver el equipo de comunicación con posibles actos de corrupción? Nada. ¿Qué tienen que ver ellos? Los promueven, pues. O sea, saben exactamente el vicepresidente chueco que tienen, les ordenan una cosa y la hacen. ¿Qué? Me refiero a que usted tiene que segmentar. Insisto, no tiene nada que ver el equipo de comunicación con eso. ¿Verdad? A ellos les toca difundir información, promover alguna decisión, no lo sé. Son gente de primera, dijo usted. Muchos de ellos sí, sin duda. Bueno, para mí es una revelación y con el testimonio que usted acaba de dar, es una diferencia entre lo que son los políticos convencionales. Yo de paso hubiera hecho lo mismo que usted dice que le recomendaron. ¿Sabe qué? Va a fumigar esta vaina. ¿Ok? No. Y nosotros hicimos lo que fue público, que fue reducir a la mitad el personal, pero no en función de sus entregar un edificio, devolver 50 vehículos, pero no en función, eliminar 100.000 asesores. No en función de sus afinidades o de sus ideologías, porque perdóneme, yo ni sabía ideológicamente qué pensaban. Lo que quería saber era que cumplan con lo encomendado en alguna forma. Y tenía yo grandes personas cumpliendo con lo encomendado. Teníamos un equipo de seguimiento de casos de apoyo, sobre todo en temas sociales. Teníamos un equipo de seguimiento a obras abandonadas que hizo un gran trabajo, porque en nuestro país lamentablemente hay todavía decenas de obras importantes abandonadas por descuidos. A veces no es ni por plata. Nosotros nos encargamos con ese equipo de concluir hasta 40, me parece, obras de esas importantes, colegios, hospitales, puentes, carreteras. Y hoy le pedí a la vicepresidenta, de las pocas cosas que le pedí a la nueva vicepresidenta, es por favor no abandones eso, porque es injusto que en esta carencia, en esta situación, las cosas que estén por concluir se queden botadas. Estoy de acuerdo, no se lo ha encargado. De paso, el presidente, a mi juicio, también es un error. Una de las cosas que usted hizo fue impulsar lo comenzado para que termine bien, y en muy pocas cosas comenzar algo nuevo, como fue esto del diálogo 2030. Y créame que eso es orden. Yo soy un tipo que cree en el orden. ¿Tú para qué vas a empezar, sin plata, porque además no hay, es público, para qué vas a empezar a hacer tanta cosa nueva? Hay que hacer muchas. Usted es un empresario eficaz, por eso tiene orden. Y la gente, el típico asesoramiento del político, no termines porque esas obras son de fulanito. Las obras no son de nadie, me he cansado de repetir esto. Las obras son de quienes las pagan y para quienes les sirven. Ok. ¿Sabe quién fue su peor crítico por dejar la vicepresidencia? Muchos han de haber. No, ¿quién fue su peor crítico? No sé, algunos periodistas. Se lo voy a mostrar, no lo sabe tal vez. Ya, fue alguien que fue vicepresidente, que le tocó después ser presidente, y que dice, uno no va ahí para salir cuando quiera. Uno no va ahí, peor sabiendo cómo están las cosas, ¿para qué se metió? Y uno no va ahí para irse cuando las cosas se ponen feas. No son mis palabras. Vea de quién. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Cuando uno opta y acepta un cargo de esa calidad, no es para hoy día sí, mañana no. Se parecía a un hogar en donde se gastaron todo el ahorro, el patrimonio, y estaba sobreendeudado. Pero entonces, ¿por qué aceptó? Pues, si todos sabíamos cómo había sido el gobierno de Correa, si él se metió a soldado, que marche, pues, ¿no?
haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia. Si él podía servir como ciudadano, debe haberse quedado como simple ciudadano. Esto no puede ser. 3 razones contundentes de un prohombre de este país. Ahí está una opinión sacada de contexto en cuanto a mis declaraciones, pues yo siempre supe que fui, siempre he sabido y contribuí a combatir aquello, más allá de que la situación se agravó y no es la razón por la que salí. Creo que nadie puede dudar de mi actitud ante los problemas. Nadie puede dudar en el Ecuador. Si de algo no se puede dudar es eso. Y eso es una campaña de un actor político que evidentemente la está promoviendo por intereses particulares. Está bien, tiene su derecho a hacerlo. Si este gobierno... Ay, perdón, lo que sí no soy y jamás seré y jamás hubiese sido. Y me preguntaba en una entrevista ahorita, ¿qué buscaría usted de binomio? Le decía, yo no sé, pero sí les puedo recomendar porque he estado así. Lo que sí buscaría es alguien que nunca haga un golpe de Estado, porque así no se puede gobernar. Touché. Sí, ok, vamos con... Y perdóneme, que a mí, oportunidades de ser presidente, me preguntan, ¿usted quiere ser presidente? Yo hubiese sido, porque oportunidades no han faltado, comprenderán, ¿no? Se picó, ¿no? ¿Ah? Se picó. No me pico, pero me parece que es su opinión. No, está bien. Bienvenido al debate político. Esto es para dar y recibir. Esta no es una cosa así de suave. Cuando ayer Tania le preguntó cómo quedan sus relaciones con el gobierno y especialmente con María Paula Romo, usted evitó mencionarla. Dijo, me llevo bien con muchos compañeros de gobierno. ¿Cuál fue la razón para la ruptura con ella? Yo no tengo una ruptura con María Paula. ¿Se lleva bien con ella? Tenemos comunicación. No, mi pregunta es si lleva bien con ella. Yo creo que sí. Igual que con José Sebastián Roldán. También, no tengo ningún problema. Al mismo nivel. Evidentemente con muchos podemos tener diferencias, pero las diferencias se evacúan en función del respeto. Ok, ¿hasta cuándo se espera por su decisión? Yo seguiré trabajando esta semana y como usted sabe no hay más plazos que el inicio de la democracia de todos los partidos. Ese día los partidos y movimientos tienen que saber a qué van. ¿Eso es cuándo? Y a mí no me van a esperar. ¿Eso es cuándo? El 9 de agosto, entiendo yo. El PSC dijo que hasta este martes esperaba una respuesta suya en cualquier sentido. Bueno. ¿La va a dar este martes? O sea, el próximo. Hoy. No, hoy sigo trabajando en lo que estoy. ¿Cuándo les va a responder según lo que esté armando? No he sabido yo que están esperando una respuesta mía, créanme. O sea, realmente sigo conversando. O no lo ha entendido, se lo han dicho así. Puede ser. El jueves de mañana. Le dijeron, hasta el martes esperamos, Otto, lo que tú decidas. Sigo trabajando en la plataforma y en eso estaré. Lo conversaré nuevamente con los líderes de ese y otros partidos. ¿Por qué cree usted que todos los casos de corrupción que se han dado en este gobierno, que no son ni peores ni mayores que los del anterior, pero que ocurrieron con algo que a la gente no soporta, que es en la pandemia, tanto los carnets de discapacidad como el robo en los hospitales, etcétera, no lo afectan a usted? ¿Por qué cree que la gente no lo asocia con la corrupción del gobierno del cual ha sido parte? Primero, no tengo nada que ver. Segundo, la corrupción es... ¿Cómo no tiene nada que ver? ¿Estuvo en ese gobierno o no tengo nada que ver? Pero claro que no, pues yo he hecho lo que me correspondía. ¿Usted dijo algo por esa corrupción ahí adentro? No solo dije. Usted sabe gracias a una decisión que tomé, pues. Si uno toma esta decisión, aquí nadie se entera. Cuéntela. El primer día en el COE, palabras textuales, porque además no me puedo olvidar. En el Ecuador, y le dije a toda la mesa, en el Ecuador, emergencia ha sido sinónimo de corrupción. Algo tenemos que hacer. Y tomamos una decisión que fue reconocida por la OEA como una decisión destacada, que fue abrir el acceso a la información de las compras públicas en emergencia para que todos podamos ser veedores. Bueno, quien tenía que contarlo es usted, no yo. Y lo otro, qué bueno que lo reitando, que está bien. Pero perdón, eso es lo que le corresponde a una autoridad. No solapar, no esconder, mucho menos homenajear, porque eso sí ocurrió en el Ecuador, lamentablemente, y tratar de que exista transparencia y evidentemente luego una vez que proceda, que esto es una discusión que yo tengo con muchos, es otro tema de mi actitud, yo soy así. Te dice, ¿por qué no hablas de los corruptos y no los...? Porque si yo señalo ahorita, y ya no soy vicepresidente, tendría que analizar la afectación de aquello. Pero desde la vicepresidencia, desde la presidencia, hablar de casos de corrupción y señalar a un individuo es hacerle un favor. O sea, uno sale como el chévere, como critica la corrupción. Lo estás poniendo en posición de perseguido político. Yo no les quiero hacer ese favor a un ladrón. Yo lo que quisiera es que la justicia, la fiscal, puedan trabajar con libertad y que el gobierno haga todo porque exista transparencia. ¿Usted sabe cuánta gente hoy puede decir, por ese tipo de actitudes, sobre todo en el pasado, puede decir, soy perseguido político? Perdónenme. Ok, vamos a concluir porque está con el reloj. Ya. Entonces, ¿se va por avioneta o se va por tierra? Un carrito. ¿En serio? Sí.
Ya, para ver si la Guayaquil Machala la termina Martínez finalmente. Ojalá. Ya. Ya anunció, creo, una parte importante. Un par de cosas rápidas. ¿Qué le hace pensar a usted que el año y medio exitoso que ha tenido, o por lo menos con aprobación, que ha tenido como vicepresidente, llegó hasta 43, 47% de la aprobación de su gestión, lo puede hacer un exitoso presidente? Yo creo que eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo mismo. Lo que ayuda es a poder tener una buena posibilidad electoral si es que yo decidiera participar. Pero una vez que tú ganas, tienes que ser un buen presidente, no en función, evidentemente hay una experiencia sin duda, hay una experiencia que vale oro, que muy pocas personas han tenido la oportunidad, no de ser vicepresidente. ¿Qué haría entonces para ser un buen presidente si es que gana? De poder tener la oportunidad de vivir esas crisis tan grandes que se han vivido. Ya. ¿Qué haría para ser un buen presidente si es que gana entonces? Lo más importante que hay que hacer, basado en mis principios evidentemente, es tratar de encontrar, porque aquí no hay llanero solitario, encontrar gente de primera que te acompañe, de cualquier edad, de cualquier ideología, pero que te acompañe. Salvo los extremos. ¿Y sabe qué es lo difícil, Carlos, para mí? Porque sí es un problema, y yo creo que para cualquiera, que yo trato a veces, y pienso, y lo pensaba en la vicepresidencia también, 15, 20 personas que tú cierres los ojos y sepas que van a actuar igual o mejor que tú. Ese es un desafío para cualquier ser humano. Y sí existe, ¿sí sabe? Tienen que existir, sí pero cuesta un poco a veces confiar, sobre todo si no los conoces, ¿no? Ok. Economista Sonnenholzer, muchas gracias por concurrir. Quisiéramos más tiempo, pero confíen que nos lo podrá dar después. Sé que tiene un viaje a Machala. Quiero decirle, viéndola a la cara, como lo dije una vez viendo la cámara, que es una ocasión excepcional para un tipo honesto como usted, capaz, diligente, eficaz e inteligente, la que Dios le ha puesto en el camino, porque hay una mano de allá arriba que hace esta circunstancia tan complicada posible, que un tipo con una vicepresidencia tan corta, tan polémica, con tanta aprobación, de repente siendo parte de un gobierno que se desvió inevitablemente cuando debió haber sido mejor, ahora sea una esperanza para un gran sector de ecuatorianos. Y que yo saludo que usted lo esté pensando, por lo menos. Que esté reconsiderando el deber con la familia, equipararlo o bajarlo un poquito con el nivel de la patria, el compromiso del deber con el país. Porque gente así se necesita. Si luego de esta conversación, de esta franca y dura amistad que tenemos, porque las conversaciones privadas con Otto Soldenhorners son mucho más crudas que las de aquí, con ajos para arriba y ajos para abajo de mi parte, él no es una persona mal hablada. Yo sí, veré si usted representa la opción que el país merece ahora. Y esta vez, aunque usted lo sea, me cuidaré de no darle el apoyo que precipitadamente le di a Correa en la segunda vuelta del 2006. Le deseo sabiduría en su decisión y fortaleza a su familia para entenderlo. Y buen viaje, maneje con cuidado. Gracias, Carlos, un abrazo y valoro mucho tus palabras. De verdad, tú sabes y lo has dicho, tenemos esta relación. Yo lo llamo a Carlos a que me eche una repelada de vez en cuando. Y gracias a él y a su padre, con quien tengo una amistad mejor todavía, él me aguanta. Sí, con aprecio, porque sé que son bien intencionadas tus críticas. Sí, felizmente distingue eso. Ya, las palabras no son a veces las más representativas de las intenciones. Buen viaje. Gracias, Carlos, un abrazo. Lo invitaremos otra vez cuando haya tomado la famosa decisión, sí.